¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. El día de hoy vamos a estudiar un poco de lo que son las parábolas en las cuales el Señor Jesús enseñaba a las multitudes. Una parábola es una narración simbólica que nos deja como fin una enseñanza. Vamos a iniciar con una de las principales parábolas del Señor Jesús, que es la parábola del sembrador, que en lo personal tiene una enseñanza muy importante, muy simbólica. Y dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oigan, he aquí el sembrador que salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto a los caminos, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? El sembrador, aquí viene la explicación de la parábola, esto es lo más importante, es el que siembra la palabra, el que te comparte, el que te predica, el que te dice que en Cristo hay salvación. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Sí escuchan, pero rápidamente alguien los rechaza o ven o sufren algún desaire, y pues hasta ahí la dejan, ya no pelean la buena batalla de la fe y se hacen a un lado y continúan como antes. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahí se refiere a todos aquellos que se emocionan con el recibir el mensaje de Cristo, el mensaje de la salvación, pero empiezan a venir las pruebas, el rechazo de la familia, el rechazo de las amistades, te empiezas a quedar solo porque la gente que está en el mundo te abandona, te da la espalda, y prefieres que esa gente siga contigo, y entonces haces a un lado y le das la espalda al Señor. Y por eso es que solo son emocionalistas, duran un tiempo y rápidamente se les acaba la emoción y vuelven a su antigua manera de vivir. Estos son los que fueron sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí se refiere a que cuando ya conocen del Señor, reciben la palabra, empiezan a perseverar, pero entra la lucha que más adelante vamos a ver en las cartas del apóstol Pablo, que dice que la carne y el espíritu están en contra. Y es otra parte muy interesante, porque dice el Señor que debemos de negarnos a nosotros mismos, crucificar la carne, que es que si antes te gustaba algún placer que tú sabes ahora que al Señor no le honra y no le agrada, pues obviamente tienes que dejarlo.
Por eso es que tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguir al Señor. Pero si tú no eres capaz, con la ayuda de Dios obviamente, de dejar que Dios te dé esa fortaleza para dejar esa vana manera de vivir que a Dios no le agrada, pues obviamente los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas son las que van a entrar en tu corazón y van a ahogar la palabra, por lo cual permanecerás un tiempo, pero no vas a dar fruto al fin de cuentas. Y si no das fruto, pues eres como los otros dos tipos de creyentes anteriores. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esos somos los que realmente recibimos la palabra, y a pesar de que se burlen de nosotros, a pesar de que la familia no nos acepte tal cual o nos haga comentarios incómodos, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, te empiecen a hacer algún tipo de burla o de menosprecio, y si tú aguantas porque tú prefieres quedar bien con Cristo que con esa gente, entonces tú eres ese fruto, esa tierra fértil, que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es una de las parábolas más hermosas que ha contado el Señor, y yo creo que ejemplifica muy bien el tipo de creyentes que cada uno de nosotros podemos llegar a ser. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? En otro video había explicado que el almud era una medida que tenían en la época de Jesús. Era como un cubo de madera, y pues se entiende que al poner ahí una luz, pues no, como es madera, pues es opaca y no traspasa, entonces no alumbra. O debajo de la cama, no, es para ponerla en el candelero. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, miren lo que oyen, porque son la medida con la que miden, les será medido, y aún se les añadirá a ustedes los que oyen. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Y luego viene la parábola del crecimiento de la semilla. Dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ahí se refiere a que cuando ya la iglesia del Señor esté lista, pues vendrá nuevamente la segunda venida del Señor, y Él nos llevará a su reino. La parábola de la semilla de mostaza. Incluso hay un corito muy famoso y muy conocido que dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Y ese es referente a esta parábola. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. No sé si la has visto, la puedes buscar en Google, la imagen de una semilla de mostaza. Y es una bolita muy pequeñita. En realidad se pierde en la palma de tu mano. Pero cuando crece, pues es un árbol considerable de tamaño. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular
les declaraba todo. Y bueno, pues ese es el tema central de este video, lo que era el tipo de enseñanza que el Señor Jesucristo pues manejaba cuando se reunía con las multitudes y les hablaba por medio de esas parábolas para darles enseñanzas. Y ya para cerrar, el capítulo 4 de Marcos pues nos dice que Jesús calmó la tempestad. Aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Como un testimonio del gran poder de Dios, que Él es el creador del universo y que a Él está sujeto todo lo natural, todo lo material, lo visible y lo invisible. Él es el Señor de todo lo que vemos y de lo que no vemos también. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Si tienes alguna parábola que sea tu favorita, me la puedes dejar en los comentarios, la podemos comentar. Y te sigo pidiendo que te suscribas al canal, que le des me gusta al video y sobre todo lo más importante, que me ayudes a compartirlo para que más almas conozcan estos milagros maravillosos de Jesucristo, y que Él tiene poder para cambiar sus vidas, y que ojalá que todos podamos ser tierra fértil y ser esa semilla que cae en esa buena tierra y que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que Dios te bendiga.